Nuestra respuesta viene con nuestra pregunta, pero no estamos sintonizados para recogerla. Como si cada pregunta tuviera una respuesta. La imaginación, por supuesto, lo es todo. Tienes la percepción, la intuición, la voluntad y la razón. Sí, imaginación. Hay 6, y la memoria. Todo el mundo tiene una memoria perfecta, solo que es débil. Trabajé con Harry Loren, que probablemente tenía la mejor memoria entrenada del mundo. Le pregunté, Harry, ¿cuánto tiempo recuerdas algo? Y dijo, hasta que quiera olvidarlo. Tuvimos un hombre, Abdul, de Arabia Saudita, en un seminario sobre la matriz que dirigimos. Era un psiquiatra que enseñaba a la gente a memorizar el Corán. Jerry Lucas, un gran jugador de baloncesto, estaba enseñando a la gente en San Francisco a memorizar la Biblia. Tenemos una memoria perfecta, solo es débil porque nunca la desarrollamos. Crecemos y decimos que tenemos mala memoria, pero no hay tal cosa como una mala memoria. Todas son difíciles de aprovechar porque estamos programados para no usarlas. Solo hay un problema en todo el mundo, y es la ignorancia. No sabemos que las tenemos. Ves que la gente habla de la percepción, pero no la ven como una facultad mental. Sabes, es solo una palabra. Si tengo un reto, algo con lo que realmente estoy luchando, he aprendido a manejarlo. Lo escribo en un papel tan claro como pueda, como si fuera a dártelo, y trato de entender lo mismo que yo entiendo del problema. Lo pongo en medio de una mesa, me siento a mirarlo, y sigo preguntando, ¿ese problema está en mí o está en el papel? Al final, está en mí. Trabajo hasta conseguir que esté en el papel, sacándolo aquí mismo. Supongamos que estoy tratando de averiguar cómo mejorar un seminario en particular con el que no estoy contento, aunque lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Entonces, escribirías cualquier problema que tengas. No importa cuál sea, tal vez falte dinero, o no tienes suficiente para algo que querías, como comprar un edificio. Escribe eso. Me falta dinero para este propósito. Luego miras el papel y te preguntas, ¿el problema está en mí o está en el papel? Trabajas hasta que logras ponerlo en el papel. Lo sacas de ti mismo para poder mirarlo objetivamente, como lo haría un extraño. Siéntate al otro lado de la mesa y pregúntate, ¿cómo lo vería otra persona? Tal vez Lewis Howes o alguien que admires. Puedes incluso imaginar cómo lo resolvería alguien que ya no está vivo, porque su energía sigue presente. Al cambiar tu percepción, eliminas el problema. La respuesta está ahí, pero necesitas entrar en tu memoria para conectarte con ella. Cualquiera de las facultades superiores, percepción, intuición, voluntad, te puede ayudar. Por ejemplo, la concentración. Si alguien en un centro comercial te mira fijamente, sientes su energía porque están enviando una carga de vibración poderosa a tu cerebro. Eso es concentración, y aumenta la amplitud de la vibración. Hay un poder que fluye hacia y a través de nosotros todo el tiempo. Nunca se detiene. Cuando te concentras en algo, le das más energía. Emerson dijo, lo único que puedes crecer es aquello a lo que le das energía. Aprender a utilizar estas facultades superiores mejora tu calidad de vida porque como seres humanos, somos la forma más elevada de creación. No veo a Dios como un hombre en una nube que responde nuestras preguntas. Un gran autor dijo, Dios alimentará a todos los pájaros, pero no pondrá comida en sus nidos. No hará el trabajo por nosotros. Tenemos que hacerlo, y para ello debemos aprender a usar nuestras facultades superiores. La intuición fue la más difícil para mí, la más difícil de utilizar. Cuando me planteé estudiar esto, pensé en un tipo que era muy intuitivo, y quise ser como él. Al principio hubiera dicho que era psíquico. Bueno, la verdad es que lo era, pero todos somos psíquicos. Psíquico es la palabra griega para la mente, y por eso me fascinaba lo que hacía. Él podía mirarte y leer la intuición, y yo quería aprender a hacer eso. Decidí estudiarlo, y en un seminario, al enseñar esto, todo el mundo quiere saber cómo se desarrolla la intuición. La intuición es un sentimiento que captas. La intuición lee el sentimiento, y el sentimiento es la conciencia de la vibración. Estás leyendo la vibración, que es la ley natural del universo. Tu cuerpo vibra. Tu vibración, por la alta velocidad a la que ocurre, te permite captar energías. Para leer la energía de otra persona, tienes que apartar tu mente de ti mismo y centrarte en la otra persona. La mayoría de la gente ni siquiera recuerda el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque no les interesa su nombre. Están demasiado centrados en sí mismos. ¿Qué piensa de mí? ¿Le gusto? Si estás realmente interesado, recordarás el nombre de la persona. Hay una buena historia que uso sobre hablar en público.
Había estudiado estas cosas durante mucho tiempo, las había usado y sabía que funcionaban. No me preguntaba si funcionaban, lo sabía, y todo lo que quería hacer era enseñárselo a otras personas. Me llevó 9 años y medio descubrir por qué había cambiado, y cuando lo aprendí, todo lo que quería era enseñárselo a otros. Pero tenía miedo. Era muy tímido, muy centrado en mí mismo, inseguro, aunque tenía todo el conocimiento y ganaba mucho dinero. Dentro de mi zona de confort me iba bien, pero fuera de ahí, olvídalo. En una de las cintas de Earl Nightingale, en una grabación llamada La palabra mágica sobre la actitud, él decía algo poderoso. Estamos frente a un hecho bastante extraño. Tendemos a minimizar las cosas que podemos hacer y las metas que podemos lograr. Por alguna razón, también pensamos que otras personas pueden lograr cosas que nosotros no podemos. Tienes profundas reservas de talento y capacidad dentro de ti. Si alguien me hubiera preguntado si entendía eso, habría dicho, por supuesto que lo entiendo, lo he escuchado 1000 veces. Pero un día estaba en la esquina trasera de una sala, escuchando a Bill Gove hablar frente a 1000 personas. Era el Frank Sinatra de los oradores, uno de los mejores del mundo. Con micrófono en mano, levantó la otra mano y dijo, si quiero ser libre, tengo que ser yo. No el que creo que mi mujer cree que debería ser. No el que creo que mis hijos creen que debería ser. Si quiero ser libre, tengo que serlo. Lo miraba y pensaba, Dios mío, este tipo es tan bueno. Si yo pudiera hacer eso, nunca podría hacerlo. Entonces, de repente, las palabras de Earl Nightingale empezaron a resonar en mi cabeza. Tendemos a minimizar las cosas que podemos hacer y las metas que podemos lograr. Fue como un momento de iluminación. Me di cuenta de que yo también podía hacerlo, y decidí que aprendería a hablar como él. Le pedí que me enseñara y se convirtió en mi mentor. Le pagué mucho dinero por unos minutos de conversación varias veces. Hoy no hablo como Bill Gove. Mi estilo es completamente diferente. Pero lo que él me enseñó fue a estar relajado frente al público. Esa fue la gran lección. Si no estás relajado frente al público, el público lo sabrá. ¿Cómo te relajas? Pensando en el público, pensando en cómo puedes ayudarles, en cómo puedes enseñarles algo. Hay que tener mucha confianza en lo que se hace. La confianza se adquiere aprendiendo. Esa es la única manera de conseguirla. Recuerdo cuando fui a un club nocturno en Londres, Inglaterra, en los años 60. Era el club más grande del mundo en ese momento, Talk of the Town. El espectáculo podía durar 2 o 3 horas, y traían a las grandes estrellas del momento. Una noche, conseguí un asiento justo al lado del escenario. Había 1000 personas cenando en el lugar. Wayne Newton era la estrella de la noche. Era un chico joven, tendría unos 20 o 21 años. Su hermano tocaba la guitarra con él en un pequeño grupo. Cuando Wayne salió al escenario, se adueñó del lugar. Recuerdo el aplauso. El público lo amaba de inmediato. Él tenía una seguridad en sí mismo increíble, y literalmente tenía al público en la palma de su mano desde el primer momento. Esa experiencia me enseñó algo importante. Cada vez que voy a hablar ante un grupo, busco un lugar para observar primero. Si es un lugar grande, tal vez me meta en la cocina y me siento allí un momento. Descubrí que, si estás bien vestido, la gente pensará que eres parte del personal o incluso el dueño del lugar, y te dejarán tranquilo. Ahí, reflexiono sobre lo que aprendí de Wayne Newton. Cuando subas al escenario, tienes que enamorarte de la idea de ayudar al público. Tienes que ser el dueño del lugar, no porque seas arrogante, sino porque estás allí para dar lo mejor de ti. Cada vez que una estrella sube al escenario, actúan como si fueran los dueños, pero no porque se sientan superiores. Es porque están completamente entregados al público. La clave es ser tú mismo y darlo todo. Enamorarte de la idea de ayudar es lo que te da esa seguridad. Con el tiempo he aprendido a observar y adoptar diferentes maneras de comportarme, dependiendo de las personas y los escenarios. Hace años empecé a darme cuenta del verdadero poder de la autoimagen, estudiándolo a fondo. He enseñado a muchas personas cómo construir una imagen de sí mismas que refleje lo mejor de ellas. Cuando admiro a alguien, observo cómo hace las cosas y adopto esos comportamientos o actitudes que considero valiosos. Esto lo he estado haciendo durante años. Por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha caracterizado es que nunca camino rápido. Recuerdo a un vecino de mi infancia, Donnie Miller. Vivía al final de la calle, en una época en que muchos padres estaban en la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el padre de Donnie estaba en casa porque había sufrido un ataque al corazón. Él solía caminar por la calle, siempre vestido con traje, camisa y corbata, y lo hacía de manera muy relajada. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Más tarde, cuando trabajaba en mi propia autoimagen, adopté esa forma de caminar relajada. Otra experiencia fue observar a Earl Nightingale grabar en su estudio. Cuando trabajé para él, descubrí que trataba al micrófono como si fuera una persona. Los grandes locutores siempre hablan a una persona, no a una audiencia. Entendí que, aunque haya 500 personas frente a ti, debes conectar con cada una de ellas como si hablaras directamente a una sola. También aprendí algo fundamental sobre el público. Una vez le pregunté a una oradora qué hacía con las personas negativas en la audiencia. Ella respondió: le hablo a la luz, no a la oscuridad. Desde entonces, cuando hablo, si hay alguien negativo, me enfoco en las personas positivas. Ignoro a quienes proyectan negatividad y dirijo mi energía hacia los que están receptivos. Si logro que abran su mente, aunque sea por un momento, puedo entrar en su subconsciente. Esas lecciones simples pero profundas han sido clave para mejorar lo que hago y para conectar genuinamente con las personas.